Listo, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por participar en este espacio. Este espacio ha sido creado desde el área de innovación de la APMO. Es un consultorio técnico y tiene como finalidad, digamos, aumentar la participación de nuestros payers a nivel de Latinoamérica a través de transferencia de conocimiento de los payers destacados en cualquier área de conocimiento que tenemos en la compañía, en Pace Consult. En este caso en particular nos acompaña Henry Daza. Henry Daza es uno de nuestros players que está con el cliente Ecopetrol en Colombia, que es la petrolera estatal. Vamos a mirar gestión de proyectos, la triple restricción. ¿De dónde surgen estas temáticas? Generalmente las temáticas surgen del área de conocimiento que tienen nuestros players y de las necesidades que se han identificado a través de los gerentes de proyecto en los seguimientos con cliente. ¿Sí? En este caso en particular, digamos, uno de nuestros clientes nos manifestaba que, que los gerentes del proyecto quería que se fortaleciera la parte de alcance, tiempo y costo porque los proyectos que se desarrollan en la compañía, algunos de estos proyectos vienen encaminados a metodologías tradicionales y algunos de metodologías híbridas y que se habían ciertas falencias en determinar a tiempo y alcance y costo en los proyectos que son de metodologías tradicionales. Es por ello que Henry Daza, que nos acompaña el día de hoy, nos va a hacer esa transferencia de conocimiento. Espero que podamos aprovechar este espacio. Recuerden que la dinámica es Henry nos va a presentar la temática y en el transcurso pueden haber preguntas que surjan, ya sea alzando la mano o por chat, y yo les daré la palabra porque pues Henry está proyectando y cuando se proyecta, a veces no se perciben las preguntas dentro de la pantalla. ¿Listo? Digamos, esa va a ser la dinámica que vamos a tener en cuenta. Pero ¿quién es Henry Daza? Entonces, Henry Daza, como les decía, es uno de nuestros players que nos acompaña en una de las cuentas del sector hidrocarburos. Henry es profesional en administración de empresas, es especialista también en gerencia de proyectos y en business intelligence. Ha desempeñado roles en gerente de proyectos, arquitecto de soluciones, que es el rol actual que desempeña en Ecopetrol, y además tiene más de 20 años de trayectoria en sectores como la banca, finanzas y oil and gas. Como experiencia, también es de resaltar que ha estado participando en proyectos de implementación de ambientes SAP en HANA, Salesforce, también bajo metodología Scrum y PMP y TOGAF como tal. Además, también Henry ha participado como docente de programas de educación continuas en la Universidad Nacional de Colombia en temas de regulación de energía y gas y combustible. Y finalmente, para completar, Henry tiene amplios conocimientos en e-commerce y marketing digital. Como se pueden dar cuenta, pues contamos con uno de nuestros players destacados y le agradezco mucho a Henry aceptar la invitación de este espacio, que es muy importante para la transferencia de conocimientos entre players. Digamos que fortalecer esa comunidad es parte de nuestro compromiso y te doy la bienvenida, Henry. Gracias por ser partícipe de esta iniciativa. Iván, equipo, muy buenos días para todos y muchísimas gracias por esa presentación. Muchísimas gracias. Para mí es un privilegio estar hoy acá con ustedes, con el equipo de Michael Page. La idea, como lo mencionaba Iván, pues es transferir ese conocimiento y transferir esa experiencia. Sin embargo, también soy consciente que el conocimiento es un camino de dos vías, donde no solamente de mi parte es brindarles ese conocimiento, esa experiencia o esa experticia que tengo, sino también recibir por parte de todos ustedes, del auditorio que está hoy acá presente, sus inquietudes, su conocimiento, sus puntos de vista y su experiencia desde sus diversas actividades. Con eso pues logramos enriquecer mucho más la sesión. La idea de este curso o de esta charla, porque es más una charla, es que podamos tener claridad sobre el tema que vamos a hablar de la triple restricción. La idea es que sea muy dinámico, que sea muy ameno, que sea participativo, como lo dice Iván. Si hay alguna duda, alguna inquietud, alguna sugerencia, por favor levantemos la mano, escribamos en el chat para que podamos aclarar esas dudas. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a arrancar. Voy a proyectar aquí mi pantalla. Por favor, me indican cuando vean la presentación y arrancamos de una vez. Permítanme un segundo, por favor. Aquí está. Listo, me avisan, por favor. Se ve muy bien.
De mi Listo, parte. Perfecto, ya lo listo. vemos. Listo, bueno, entonces nuevamente bienvenidos a esta charla acerca de la triple restricción. El temario que vamos a tener en la mañana de hoy, primero va a ser la definición acerca de qué es la triple restricción. Luego vamos a empezar a hacer las definiciones de la gestión del alcance, por consiguiente gestión de costos, gestión de tiempo, finalizando la parte con teoría de restricciones y al finalizar vamos a hacer un pequeño taller donde vamos a poner en práctica un poco lo que vamos a ver hoy en esta charla. Entonces, arrancamos. Lo primero que vamos a hablar es acerca de qué es la triple restricción. Como tal, la triple restricción se entiende como esa combinación de variables, las cuales están directamente y estrechamente relacionadas entre sí a la hora de ejecutar cualquier tipo de proyecto. Y lo más importante, enmarcan la calidad. Como lo vemos acá, tenemos tres variables: alcance, tiempo y costo. En la literatura acerca de este tema lo indican como el triángulo de la gestión de proyectos. Otros hablan sobre el tridente de proyectos, el triángulo de hierro de los proyectos. Todas esas definiciones son adecuadas, pero lo importante aquí es saber esta parte que vemos acá resaltado y es la calidad. ¿Por qué la calidad está enmarcada en estas tres variables? Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos adelantando cualquier tipo de proyecto o iniciativa, tenemos que generar un resultado, un entregable en un tiempo determinado, ¿cierto? Pero cuando hablamos de calidad, no solamente es entregar ese producto, ese resultado, sino dar un valor agregado, un plus que nos haga diferenciales. Y para eso les voy a poner el siguiente ejemplo, como para que ustedes ambienten un poco de lo importante que es la calidad enmarcada en estas tres variables. En nuestros países, hablando de Latinoamérica, no solamente de Colombia, sino en general en Latinoamérica, los gobiernos generalmente hacen entrega de infraestructura hacia la nación. Ejemplo, una carretera, un túnel, un puente, infraestructura eléctrica, un acueducto, etcétera. El día de la inauguración, el presidente, los ministros, los constructores, todos están ahí cortando la cinta de inauguración, la foto y todo eso. Y al día siguiente en los periódicos sale: por fin se entregó el túnel, después de 10 años, después de un sobrecosto del 500%. Entonces, ¿qué pasa ahí con la calidad? ¿Será que aunque se entregó ese resultado que fue esa obra de infraestructura, el hecho de que haya sido o haya tenido unos sobrecostos de un 500% o que su tiempo se haya quintuplicado, ¿será que eso es bueno? Pues eso es lo que vamos a ver acá. Resulta que en nuestros proyectos ocurre algo similar. Nosotros estamos trabajando en la gestión de algún entregable o de algún resultado y a veces nuestro resultado se ve empañado porque no cumplimos este tipo de variables. Resulta que para obtener una calidad, para obtener un valor agregado sobre el producto final, nosotros tenemos que cumplir con estas directrices que están enmarcadas en este triángulo. ¿Y por qué es tan importante cumplir esto? Pues ya lo vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa acá? Cuando hablamos de restricciones, muchas veces pensamos en un stopper, pensamos en algo que no se puede hacer, en algo prohibido. Pero en el caso de proyectos, las restricciones son como esas barreras o esos límites que no se deben traspasar, pero que se pueden mover y que se puede uno transitar a través de ellos. Entonces, en este caso, vamos a encontrar que en nuestros proyectos vamos a encontrar con estas variables dos formas de trabajo o dos tipos de relaciones. Una que es directamente proporcional y la otra que es inversamente proporcional. En la primera, estamos hablando que al modificar el alcance, por ejemplo, tanto el tiempo como el costo se desplazarán en su misma magnitud. Para mí, ese es como el escenario ideal. Lo digo porque muchas veces, y los que estamos trabajando en proyectos sabemos que no siempre, cuando hay una modificación sobre el alcance, nos van a dar carta libre para aumentar el presupuesto o extenderle el tiempo. Generalmente sí hay algunas modificaciones y algunas elongaciones en estas variables, pero son muy limitadas. Por eso yo digo que esto es algo como no utópico, pero no es la constante. En el caso de las inversamente proporcionales, eso sí es un escenario mucho más realista y mucho más aterrizado a lo que vivimos diariamente. Y es cuando las variables tiempo y costo se enfrentan por algún tipo de modificación. Un ejemplo es cuando tenemos un proyecto y nos dicen: oiga, el valor o el costo que estaba de presupuesto era de $1.000.000
y resulta que no nos aprobaron los desembolsos, nos toca reducirlo a $500,000. ¿Qué va a pasar ahí? La variable costo se va a reducir, pero es claro que ya no vamos a poder cumplir el resultado en el tiempo planteado inicialmente. ¿Por qué? Porque no vamos a contar con ese recurso, sea en dinero, sea en horas hombres, sea en infraestructura. Entonces, claramente, el tiempo va a tender a extenderse. Por el contrario, si en el caso ocurre que tenemos un proyecto pactado un año y a mitad de camino nos dice, la alta gerencia nos dice, no, muchachos, el proyecto no puede salir en un año, tiene que salir en 6 meses. Necesito que acorten el tiempo. Esta implicación hace que automáticamente la variable costo se incremente, porque ¿qué va a pasar? Yo necesitaré contar con más recursos a mi disposición. Uy, alguien de pronto abrió el micrófono. Bueno, entonces decía, esto implicaría que se requieren mayores costos o se necesitan mayores recursos para cumplir ese tiempo que nos están pidiendo. Obviamente, necesitaré de pronto más ingenieros, un equipo de pruebas adicional, más servidores, etcétera. Entonces, aquí es donde vemos ese tema. Vamos a ver. Esta es una gráfica que nos muestra como ese triángulo. En el caso directamente proporcional, si vemos acá, es un triángulo equilátero. Todos sus lados son iguales. Significa que si hay un desplazamiento hacia cualquiera de los lados del alcance, pues estas dos variables, costo y triángulo, se van a mover. Si se reduce, también va a ocurrir lo mismo. En el caso del inversamente proporcional, ocurre lo contrario. Aquí vemos un triángulo donde sus lados son diferentes. Entonces, si el costo aquí se reduce, esta variable tiempo muy seguramente se va a elongar. Esto es, digamos, como la forma más gráfica y más fácil de entender. Y en la realidad de nuestros proyectos, esto es muy común de ver. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros estamos adelantando cualquier tipo de iniciativa y en el camino pueden surgir inconvenientes o requerimientos donde nos digan, oiga, necesito que aceleremos el desarrollo de este producto. Nos están pidiendo que ya salgamos en productivo. Necesitamos que ustedes acorten ese tiempo. Entonces, esas brechas pues van a incrementarnos nuestros costos. Necesitaremos contar con personal adicional, con infraestructura adicional. Entonces, obviamente, ahí es donde hablamos de una proporción inversamente proporcional. Aquí tengo un ejemplo donde pues podemos tener mucho más claro el tema y es donde una empresa puntualmente decide actualizar su plataforma de CRM. Durante el proyecto se implementa a 6 meses con un costo de $500,000. Sin embargo, a los 2 meses de ejecución nos indican que la construcción, se desea hacer la construcción de unas interfaces entre el nuevo CRM y las aplicaciones existentes. Ahí, ¿qué nos están diciendo? Nos están cambiando las condiciones del alcance inicial. Yo tenía un alcance que era actualizar mi CRM, ¿cierto? Salesforce, por ejemplo. Y ahora nos están diciendo, oiga, sí, pero aparte de eso, yo necesito que usted me haga la interfaz entre los demás aplicaciones que yo tengo, porque pues necesito estar conectado. En este panorama, donde el alcance se amplía, se modifica, pues es claro que la dirección tendrá que poner a disposición del proyecto pues nuevos recursos superiores a los originalmente planteados porque vamos a desarrollar nuevas aplicaciones y obviamente el tiempo de ejecución se va a aumentar también, dado que pues tendremos que incurrir en nuevas operaciones, las cuales pues nos van a demandar más tiempo. Esto es un ejemplo claro de una proporción directamente proporcional. Como lo digo, es un escenario muy ideal, es el mundo ideal donde me aumentan las cosas y me aumentan también los recursos. Ahora vamos a ver el caso donde es inversamente proporcional. En este caso, una empresa, el ejemplo nos dice que decide lanzar al mercado una nueva app para sus clientes. Dicho desarrollo está planteado para un plazo de 6 meses de ejecución y tendrá un costo de $400,000. Pero al mes de iniciar este desarrollo, la dirección determina que hay que adelantar el lanzamiento, lo cual ocurre mucho en el mundo real, donde las empresas dicen, no, ya no podemos esperar tanto tiempo, necesito que salgan antes. Y nos dicen que aquí en el tiempo de desarrollo va a ser de solo 3 meses. O sea, si vieron, nos redujeron el tiempo a la mitad. Claramente, y como lo mencionaba anteriormente, si nos van a reducir el tiempo, nos exigen sí o sí contar con nuevos recursos. Y no solo hablo de recursos de personas, sino también de recursos de infraestructura y recursos económicos, los cuales me permitan cumplir esa fecha pactada. Si no lo hace,
pues obviamente no voy a poder hacer más o voy a incurrir en sobrecargas de trabajo al personal que está con nosotros y muy seguramente puede que no cumpla a la hora la verdad. Entonces, esta es una relación inversamente proporcional, como para que les quede claro. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos para balancear esas variables? ¿Cómo logramos ese equilibrio? Porque es que, ¿qué ocurre? Cuando se quiere obtener un equilibrio, el alcance es como la sumatoria y la combinación del costo y el tiempo. Yo no puedo esperar cumplir un alcance determinado si no hice un costeo adecuado y si no hice una estimación de los tiempos de una manera correcta. Entonces, si yo no hago eso, pues el resultado al final no va a ser el esperado. Voy a tener inconvenientes. Ahorita cuando veamos la definición de alcance, vamos a ver la importancia de este primer paso y de esta variable en el tema de proyectos. Esto es clave tenerlo en cuenta. La suma de esos esfuerzos es el resultado final. Si yo no hice bien esas estimaciones, pues muy seguramente el resultado no va a ser el esperado. Si yo en mi alcance propuse que mi equipo de trabajo era necesario solo 10 personas y resulta que en el trayecto me di cuenta que me quedé corto, que realmente necesitaba 20 personas de diversos roles, pues tengo dos opciones. La primera, coger ese recurso que tengo disponible en este momento, esas 10 personas, y relocarlos en las actividades que me están pendientes, lo cual puede ser un gran riesgo, ya que puede que no sean los roles o los perfiles adecuados para hacerlo, o que por cubrir actividades o roles adicionales descuiden sus roles principales. Y segundo, dirigirme a la alta gerencia, a la dirección, a los stakeholders, y decirle, oiga, qué pena, mire, es que hice mala estimación y me falta la mitad del equipo. Esto obviamente es muy contraproducente porque primero va en contra de nuestro profesionalismo y segundo, pues eso significa una erogación de recursos adicionales que no estaban contempladas y que puede llegar a un momento a decir, no, qué pena, ustedes me dijeron que necesitaba este equipo, yo ya no puedo disponer de más recursos, trabaje con lo que tenga. Ese es el problema. Siguiendo con el tema del equilibrio de las variables, y lo mencionaba acá, si el alcance se modifica, es claro que las variables tiempo y costo también se van a modificar. Eso es algo que es de lógica. Las variables, como su nombre lo indica, no son modelos estáticos, todo lo contrario, son dinámicos. Por lo tanto, tienen que moverse. Sin embargo, nosotros como gerentes o como partes de un equipo de proyecto, tenemos que tener esa habilidad de maniobrar con estas variables, de jugar con esas variables y llegar a un balanceo donde el resultado final esté enmarcado, como lo vimos en el primer slide, en estas tres variables. Es decir, que nuestro resultado final tenga el resultado esperado, cumpla con una calidad y que respete el alcance inicialmente pactado, los tiempos de desarrollo y implementación y que el costo esté en los márgenes en los cuales se presupuestaron al inicio. Obviamente aquí tenemos otra variante y es cuando el costo o el tiempo disminuye. Es claro que también el alcance se puede modificar. Yo no puedo decir que es que bajé el tiempo a la mitad y voy a responder con lo mismo. Muy seguramente no va a ser posible a menos que el costo se incremente. Si yo bajo el tiempo, bajo los costos, pues obviamente mi resultado o el entregable que me están solicitando, pues también va a bajar o se va a reducir o se va a modificar. Sabemos que en los proyectos muchas veces los alcances son casi como intocables. Si me pidieron esto, hay que cumplirlo. Entonces ahí es donde ahorita vamos a ver cómo podemos jugar con estas variables y cómo podemos hacerlas más eficientes para que nuestro resultado sea el esperado a pesar de condiciones adversas. No sé si hasta el momento esté claro el tema o tengan alguna duda o alguna inquietud o ya nos vamos directamente con la variable de alcance. ¿Cómo vamos ahí? ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? ¿Alguien en el chat? Bueno, creo que no. Para mí está claro, gracias, Henry. Listo, súper, excelente. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con la primera variable, que es la gestión del alcance. Esta parte es importantísima en la gestión de proyectos, porque es nuestro punto de partida. La gestión del alcance como tal es aquella que nos está definiendo la dimensión y la magnitud de nuestro proyecto o de nuestra iniciativa.
En el alcance estamos definiendo los entregables, la complejidad, nuestro punto de partida, qué es lo que queremos, qué es lo que tenemos y hacia dónde nos vamos a dirigir, qué es lo que vamos a lograr. Vamos a definir, obviamente, pues cuál es el objetivo, cuál es la razón de ser de esta iniciativa. El dimensionamiento del proyecto, va a ser un proyecto local, internacional, de infraestructura, de tecnología, lo que corresponda. ¿Cuáles son esas características de los entregables? ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿Cómo se va a realizar? Complejidad de las funciones. Esto es importantísimo, determinar por qué se requieren dichos roles para alcanzar el resultado. El escalamiento de los detalles, eso es muy importante en este tema. No omitamos esa parte, la definición del alcance debe ser amplia y suficiente, debe ser muy clara, irnos a la minucia. Si nosotros somos muy claros desde el principio, nuestro camino de proyecto va a ser mucho más fácil de entregar. Pensemos cuando estamos planeando un viaje. Si yo estoy planeando un viaje, sea a nivel local o a nivel internacional, yo no cojo de la noche a la mañana mi maleta y me voy al aeropuerto o cojo mi carro y me voy de viaje. No, generalmente uno planea con tiempo ese viaje. ¿Y cómo lo planea? Ah, venga, me voy a ir por avión, me voy a ir por tierra. Si me voy por tierra, entonces me voy en un carro, voy a alquilar, voy a utilizar transporte intermunicipal. Si me voy en avión, entonces tengo que comprar los pasajes. Cuando llegue a mi destino, los hoteles, qué voy a hacer allá, los recorridos, qué recursos voy a disponer, cuánto tiempo voy a estar en ese viaje, cuántas distancias voy a recorrer. Estoy haciendo una planeación ahí. Lo mismo ocurre con los proyectos. Yo tengo que planear con antelación y no puedo improvisar. Esta parte no da lugar a la improvisación. Aquí tenemos que ser muy claros y sentarnos el equipo de proyecto y empezar a determinar todas esas variables para que los cabos sueltos sean mínimos a la hora de que quede plasmado en el alcance. Claro, ustedes me dirán muchas veces, hay ocasiones en que de pronto nos quedó algo faltante. Obvio, es posible, pero parte de la experticia de los equipos de proyecto es que puedan manejar esas circunstancias. Pero aquí es importante en el alcance de prever lo previsible. Y esa frase es muy interesante porque muchas veces nosotros, y lo vamos a ver ahorita más adelante, pensamos que hay cosas obvias y resulta que no. Desde el área técnica muchas veces nosotros decimos, no, es que eso es obvio, se sobreentiende que en un proyecto tiene que ir esto, pero no lo dejamos plasmado en el papel. Y resulta que esa obviedad que nosotros aducimos, que se sobreentiende y que todo el mundo la tiene clara, puede que para la alta gerencia no sea tan obvia y eso implique un recurso, una persona o un dinero adicional o un tiempo adicional que no fue contemplado y nos digan, no, señores, ustedes no lo contemplaron ahí. Y yo puedo decir, no, pero es que era obvio, es que eso se sobreentiende que en un proyecto va a esto, pero usted no lo escribió acá. Entonces, no demos por sentado las cosas, plasmémoslas en el papel, presentémoslo en el formato del alcance. Esto es importantísimo. Como lo dice acá la definición del PMBOK, la gestión del alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo. Y ahí es importante, y eso lo resaltaba un colega que me ayudó con este trabajo, y es que es únicamente todo. Suena muy chistoso esto, pero sí, hay que incluir todo. No nos quedemos cortos en la definición. Incluir todo el trabajo requerido para complementarlo con éxito. De la definición del alcance, se puede desbordar o se puede definir cómo va a ser el trayecto. Si yo me quedé corto en la definición del alcance, pues en el camino voy a tener que hacer modificaciones, voy a tener que cambiar los tiempos, voy a tener que empezar a correr, voy a volverme reactivo en vez de ser proactivo. Me voy a volver apagador de incendios. Entonces, esa no es la idea del alcance. Esto es importantísimo para tener en cuenta. ¿Qué pasa? Aquí encontramos como unas premisas importantísimas a la hora de definir el alcance. La primera de ellas, ¿cuál es? Priorización de las tareas. Esto es importantísimo. Muchas veces tenemos tanta información que tenemos que incluir en el alcance que no sabemos cómo hacerlo. Entonces, la primera parte es hacer una lista y priorizar esas tareas. Saber qué va primero, si va el 1 o el 2. Es claro que muchas veces en los alcances, en los desarrollos, hay que cambiar ese orden de ejecución, pero debe ser
por un tema más estratégico que por un error de planeación. Y ahí viene y enlazo el segundo punto, que es la planeación, la planificación. Si yo no, volviendo al ejemplo del viaje, si yo no planifico con anterioridad cómo va a ser mi viaje, pues voy a, en vez de vivir una experiencia agradable, lo que voy a vivir es algo traumático. En nuestros proyectos nos ocurre lo mismo. Si yo no ejecuto una planificación bien estructurada, pues es claro que durante toda la vida del proyecto, lo único que yo voy a estar es con dolores de cabeza y con problemas, porque no contempló una variable, no contemplé que era necesario incluir esto, me quedé corto en la definición. Entonces, importantísimo eso, la planificación. Esto es clave en la gestión del alcance. Otro punto importantísimo, la asignación de los recursos. Cuando hablamos de recursos, pensemos muy bien en la magnitud, acordemos en la definición, el dimensionamiento del proyecto. Muchas veces nos excedemos en pedir recursos. Ah, no, necesito 50 personas de equipo de proyecto. Venga, 50 personas. No, no seamos tampoco tan exagerados, pero tampoco nos vayamos al otro extremo, donde trabajemos con lo mínimo. No, simplemente un buen gerente de proyectos, un líder de proyectos, tiene que saber cuál es el recurso de personas y de infraestructura que requiere. Ni más ni menos. No puedes trabajar. Obviamente hay márgenes de trabajo donde podemos pedir, digamos, algo adicional, pero debemos ajustarnos a la realidad. Y eso lo vamos a ver ahorita con el tema de recursos. Recursos versus necesidades. Entonces, la asignación de recursos es clave porque es que la idea es que cada rol que se asigne en el proyecto cumple una función determinada, que tenga un alcance, que tenga una cobertura, que esté empoderado en sus funciones y no empezar a jugar como con fichas de ajedrez. Y es que, venga, es que usted es líder funcional, pero ahora yo lo necesito que se vaya al tema de pruebas. No, tú eres arquitecto, pero venga, necesito que hoy me valides cómo van la definición de las pruebas. Entonces, no es que no se pueda hacer, pueden haber contingencias, esto está claro, pero lo ideal es que para cada rol o para cada función exista un líder, una persona que se empodere, y eso es importantísimo en la gestión del alcance. Y finalmente, importante, la adecuada gestión de los cambios. Como lo mencionaba, los proyectos no son cuestiones estáticas, no, son dinámicas, están sujetas a cambios y más en situaciones de mercado o situaciones actuales como las que vive el planeta. Les voy a poner un ejemplo. Hace 2 años, cuando se cerró el mundo con el tema de la pandemia, yo creo que absolutamente nadie había planeado o había contemplado en sus matrices de criticidad una pandemia global. Yo creo que nadie. Entonces, ¿eso qué significó? Que cambió la gestión de los proyectos en ese momento. Los que estábamos trabajando en proyectos en ese momento, el primer reto que tuvimos fue empezar a gestionar equipos de manera remota. Ese fue el primer desafío, el primer cambio. Entonces, nos tuvimos que adecuar a unas condiciones, algo que no estaba previsto, que nos impactó de manera directa y por lo tanto tuvimos que reaccionar. Parte de nosotros o de un equipo exitoso de proyectos es que tenga esa habilidad de adecuarse a los cambios de manera rápida. Alguien decía, suave con la persona, duro con el problema, y eso es así. Si tenemos un stopper, si tenemos un ISU que nos está molestando, que nos está complicando el desarrollo del proyecto, hombre, pues no empecemos a buscar culpables, sino enfoquémonos en dar la solución. Recordemos que nosotros, cuando veamos ahorita la gestión de tiempo, el tiempo puede ser nuestro amigo o nuestro peor verdugo. Entonces, si tenemos un inconveniente, tenemos que solucionarlo de la manera más perentoria para que no ralentice nuestro proyecto. Entonces, nosotros tenemos que tener esa habilidad de cambio y estar prestos para tomar decisiones y cambios de dirección cuando la decisión de proyecto se requiera. Aquí tengo unos tips de éxito sobre la gestión del alcance que me parecen importantes para tener en cuenta. Como lo dije, importante, el definir en un alcance debe generar un valor al negocio.
nosotros, y más que todo cuando estamos hablando del equipo de Michael Page, nosotros somos consultores que trabajamos para empresas de diverso orden y tenemos que dar un valor adicional, un valor agregado, no simplemente dar una solución. Nosotros tenemos que dar un diferencial que nos haga, como su nombre lo indica, diferentes. Y eso es dar un valor agregado al mercado. Y un valor agregado al mercado puede ser el cumplir esta triple restricción. Eso nos da una calidad. Volviendo al ejemplo que puse de la vía que se entregó después de mucho tiempo después, ahí no hubo calidad. Ahí por el contrario, sí, hubo un resultado, pero no fue en los tiempos esperados, no fue lo que se planteó inicialmente y fue con un costo elevado. Entonces, nosotros debemos dar un valor agregado al negocio. Nosotros debemos ser capaces de generar esas situaciones que nos hagan diferenciales ante el mercado. Como gerentes de proyectos o como partícipes de un proyecto, tenemos que ser realistas. Y cuando hablo de realistas, y aquí lo explico muy bien, es no prometer lo incumplible. Si nosotros tenemos un desarrollo que sabemos que no se va a cumplir en un año y decimos, no, tranquilo, en 8 meses usted ya tiene en productivo este desarrollo, ¿qué va a pasar? Que muy seguramente vamos a tener un trayecto de proyecto con unas condiciones de trabajo que van a exceder la capacidad muy seguramente del equipo, donde nos comprometimos a algo que realmente no era viable y peor aún, muy seguramente vamos a incumplir, lo cual obviamente nos va a dejar mal parados de cara a nuestro cliente y nuestro profesionalismo va a quedar en tela de juicio, porque nos van a decir, pero venga, usted me dijo que sí se podía, pero ¿por qué no me dijo que no era viable? Obviamente, también hay que ser claros en el tema y no excedernos. No decir, bueno, es que vamos a decir que nos demoramos 2 años cuando sabemos que en un año lo podemos sacar. No, claro, hay que manejar unos tiempos que puedan, digamos, sean manejables y que obviamente sean realistas para el usuario, para el cliente final. Entonces, importante eso. Nuestro profesionalismo parte de ese hecho, de decir las cosas con claridad. Obviamente, no decir, no, eso no se puede. No, tampoco llegar a ese tema, pero siempre hay que buscar y recordemos que esto es un tema de balancear variables, de buscar un equilibrio y parte de ese equilibrio también es sentarnos con nuestro cliente y decirle, venga, usted necesita esta solución, perfecto, yo sé que usted necesita esto muy rápido, pero no podemos sacarla en este tiempo, pero sí podemos sacarla en X más un tiempo donde usted va a ahorrar un dinero y va a cumplir con lo que usted necesita. Entonces, es saber negociar ese tema. Lo mencionaba ahorita, no hay funciones obvias. La obviedad en la parte técnica muchas veces nos juega una mala pasada. Y es que con la experticia, con el desarrollo de varios proyectos, nosotros creemos que eso ya lo sabemos que eso hay que hacerlo y no lo incluimos en los alcances o en las definiciones iniciales. Y eso nos cobra factura después. Porque, ¿qué ocurre? Nuestros clientes nos van a decir, venga, usted no me dijo que necesitaba al final un auditor de calidad, voy a decir algo así. O usted nunca me dijo que necesitaba un desarrollador adicional. Sí, es que eso es normal en este tipo de proyectos. No, no, no. Aquí tenemos que ser muy claros en los recursos que necesitamos y en las funciones que necesitamos. No podemos dejar las cosas como a mi experticia, porque ¿qué pasa? Hoy yo puedo estar de líder de un proyecto, me enfermé, me incapacité y llegó alguien a reemplazarme. Y ese alguien de pronto no tiene mi visión del proyecto. Entonces, ahí pueden haber inconvenientes. Calidades del origen, hombre, esto es clave y esto no solo aplica para los proyectos, sino en general para la vida. Si yo no hago bien las cosas desde el principio, pues hombre, de ahí para adelante todo me va a salir mal. Si yo no hago una estructuración adecuada de mi alcance, pues obviamente de ahí en adelante todo me va a salir con problemas, con reprocesos, voy a ralentizar, voy a desmotivar a mi equipo, porque tengamos en cuenta algo aquí no solamente estamos hablando de personas, de funciones, sino también estamos hablando de equipos, de personas, las cuales el hecho de que vean que me están cambiando las reglas de juego a cada momento, pues implica que, hombre, con quién estoy trabajando, con qué clase de equipo estoy trabajando. Entonces, importantísimo eso, hacer las cosas bien desde el principio, calidad desde el origen. Siempre
nos va a servir eso para que tengamos unos buenos cimientos y una buena estructuración, que es la siguiente parte, donde hablamos de buena estructuración, se traduce en buen performance, en buen rendimiento. Si yo planteé unas reglas claras, si yo hice una buena definición de alcance desde el principio, si yo dije, mire, mi punto de partida es este y voy hasta acá, pues hombre, no voy a tener inconvenientes durante el desarrollo del proyecto, o al menos no van a ser tan críticos como los que se puedan presentar si no hay una mala planeación. De pronto alguien levantó la mano, alguien escuchó un micrófono por ahí. ¿No? Bueno, No, entonces, no, Henry, pero sí tengo una duda. dime, Y tú Iván. sabes que cuando uno está planteando los recursos necesarios para un proyecto, ya sea talento humano, recursos financieros o de infraestructura, y tú mencionabas hace un instante, hay que tener muy claro los recursos que se necesitan, ¿sí? Ni más ni menos, digamos, ese equilibrio. Tú sabes que en muchas ocasiones esa negociación es un poco tensa en el sentido que cliente siempre quiere maximizar, obviamente, las utilidades y eso está amarrado en los costos o asociados a los costos de un proyecto, entre eso la asignación de recursos. ¿Cómo manejar ese tipo de circunstancias cuando un gerente de proyecto determina ciertos recursos o talento humano, digámoslo que si lo miramos en el sentido de talento humano, para poder negociar de que esos son necesarios y si uno menos o uno más tendrá esa implicación, ya sea en tiempos o en el propio alcance del proyecto? Ok, esto es importante. ¿Qué ocurre? Lo que mencionó Iván es cierto. Ese tire y afloje es bastante complicado de negociar. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos que definir unos mínimos que no son negociables. Es decir, si yo como mínimo necesito 10 recursos de trabajo, 10 profesionales en diversas áreas para adelantar mi proyecto, de ahí no me puedo bajar. Porque ¿qué pasa si yo cedo a eso? Que voy a empezar a demeritar mi calidad. Entonces, lo primero que tenemos que hablar en estos casos con la alta gerencia, con nuestro patrocinador, con el que sea, es mostrarle que, oiga, ¿usted quiere un producto de calidad o simplemente quiere un producto? Si usted quiere un producto normal, listo, trabajemos con condiciones mínimas donde claramente pueda que el resultado se dé. Pero ¿será que si yo me excedo 6 meses en el presupuesto, en el tiempo inicial, usted va a estar contento? ¿Usted qué prefiere? Que de pronto pactemos a 6 meses un proyecto y que yo se lo pueda entregar en 5 meses o en 5 meses y medio. Esos 15 días o esos 30 días que usted se va a ahorrar son tiempo y adicional dinero. Entonces, muchas veces lo que hay que mostrar es beneficios. Cuando hablamos de un proyecto, también hay que vender esto. ¿Y qué vende uno? Uno vende son beneficios. Eso es como el ejemplo cuando uno va a comprar un carro. Si uno va a comprar un carro, si el vendedor lo primero que me dice, ese carro le vale 100 millones, uno automáticamente dice, uy, no, yo tenía presupuestado 50, entonces ya perdí la compra, ya no me interesa. Pero si yo empiezo a vender son beneficios, si el vendedor del carro me dice, no, venga, es que este carro, mire la línea, mire el confort, viene con todos los juguetes, viene, mejor dicho, full equipado, el cliente ya dice, oiga, sí, me gusta. Y por último, hablamos de precio, pues ya muy seguramente el cliente dice, no, pero sí, es que es obvio, es que mire todo lo que me está ofreciendo. Nosotros, en el tema de proyectos, también tenemos que mostrarles eso, beneficios, ventajas para la organización, por eso lo mencionaba acá, valores que generen al negocio algo diferente, algo que sea diferencial. Sí, si el cliente quiere algo diferente, pues hombre, sabe que eso vale. Por supuesto, no nos podemos ir al extremo de exigir muchas cosas o muchas condiciones que puedan jugar en contra y que sean menos atractivas para nosotros. Pero ahí es importante vender beneficios, mostrar cuáles son los mínimos de trabajo y cuáles serían los resultados con esos mínimos. Si quiere resultados diferentes, tenemos que hacer las cosas de manera diferente y para eso necesitamos unos recursos definidos. Vender es beneficios, eso es lo que tenemos que hacer. Listo. Entonces, finaliza. No sé si hay alguna otra duda, alguna Sí, inquietud había una mano asociada al tema del alzada, alcance. Dale, ahora la bajaron. Sí, Ah. no, yo, pero no, sí. dale. Pues sí tengo ahí como una inquietud en cuanto al tema de cómo interactúa esto con metodologías ágiles, pero pues de pronto lo abarcamos en otra sesión. Pero a lo que iba mi comentario es,
que muchas veces esto también depende de una negociación, no tanto del Project Management, sino lo que llaman en Scrum el Product Owner, que es finalmente como el comercial y lo que acordó el comercial, ¿cierto? Claro, Y te dejan a ti en una camisa de varas porque está también esa parte. Y a mí me parece, es una percepción de mi experiencia, que los ingenieros no deberíamos hablar de platas. El ingeniero tiene que hablar de ciencia, de ingeniería, de soluciones. Y tampoco es bueno vender solo plata, porque también tú vendes temas reputacionales, temas de calidad, temas de continuidad de negocio, de pues otros beneficios, como lo beneficios. decías, y no siempre es plata. Por- También tenemos que cambiar el chip, que no todo es plata. Que sea más costoso no quiere decir solo eso. No, hay Exacto. un tema de riesgo que se está mitigando, que no se puede materializar. Claro, te puedes ir con un solo nodo, pero si se te cae, se te cayó la compañía. Te puedes ir Total. con dos, pero si quieres real disponibilidad, pues tienes que tener al menos 4 nodos, dos en cada data center y todo un tema de ERP. Eso se vende, pero saberlo vender como seguridad, disponibilidad, confiabilidad de la información y no solo hablar de plata. Yo creo que los ingenieros deberíamos como dejar de hablar tanto de plata y más hablar de estos aspectos más técnicos y un poco más científicos. Y el otro tema sí es el comercial. Muchas veces uno llega a los proyectos ya cuando lo ha definido un área comercial y se ha comprometido a temas que pocas veces son realistas. Esa parte, y ahí es importante, bueno, digamos que los temas ahí para ir cerrándolos. Claramente sí tenemos que mostrar beneficios. Lo que tú mencionas es claro, tenemos que mostrar ventajas competitivas que nos den esos valores diferenciales, no monetizar todo, porque es cierto, la parte técnica no se puede reducir a es que esta implementación le vale $1.000.000. Automáticamente cuando uno habla de valores de plata, ya la gente sale corriendo. Tenemos que vender es beneficios. Pero ¿qué ocurre acá? Exactamente, nosotros muchas veces ya llegamos cuando se vendió el producto, cuando se vendió el proyecto y nos dijeron, mire, esto es lo que hay que hacer. Y uno empieza a analizarlo y dice, pero ¿cómo así? ¿Por qué se comprometieron a esto? Entonces ahí es importante que esas líneas de comunicación entre el product owner y el equipo de proyecto esté abierta, porque es que claramente no necesariamente el product owner conoce la parte técnica, puede que tenga una visión parcializada, pero no el detalle, mientras que un gerente de proyecto sí puede saber muy bien cómo es un costeo, cuáles son los recursos necesarios. Entonces, esa línea de comunicación debe estar abierta, deben trabajar de manera mancomunada. Yo sé que muchas veces en los proyectos no se da eso y nos llega a nosotros simplemente, esto es el trabajo, hágalo. Y uno tiene que empezar a trabajar ahí. Pero en los escenarios, lo ideal es que exista una comunicación previa, que haya hasta una participación de pronto tangencial desde la vista técnica para que pues la venta que se realice sea más aterrizada. Porque si hacemos una promesa de valor que va a ser incumplible, vamos a tener acá el problema de que no va a ser realista y vamos a incumplir. Entonces vamos a arrancar pinchados. Entonces esta parte sí es importante y ahí es donde el equipo de proyecto no solamente es el que lo va a ejecutar y lo va a implementar, arranca desde la venta, desde el comercial, desde el que se sienta con la junta directiva y empieza a negociar las condiciones. Ahí debe haber esa comunicación. Listo, muchachos. Bueno, Aquí tenemos entonces, a Ibar Croner. dime. Gracias, Iván. ¿Cómo estás? Mira que esta última parte me parece muy interesante porque nos manifiesta un tema que es muy grave en los proyectos y es el pensamiento en silos. Cuando uno piensa en un comercial que va y vende, y muchas veces para los que somos técnicos vende humo, y piensa en un equipo de ingeniería alejado de lo que es el dinero, donde normalmente uno si es comercial dice, no fueron capaces de hacer tal cosa, empieza a formarse esa brecha por silos. Y eso es creo que de las causas más importantes en el incumplimiento de proyectos. Creo que ya se está dando en muchos casos, espero que también lo podamos ver acá, que esa ingeniería de valor se hace de manera conjunta. Ya cada vez nos toca ser más integrales, cada vez nos toca conformar equipos también muy integrales que rompan esas barreras, porque yo no puedo ser un excelente programador o un excelente gerente de proyectos si no miro la parte
comercial y no miro la parte de relación costo-beneficio y de valor hacia el cliente. Entonces, esa ingeniería de valor creo que cada vez se da por equipos mucho más integrados y por entender realmente las necesidades del cliente. Entonces, a veces entramos en un conflicto de silos que se lo avisamos al cliente y le decimos el proyecto está fallando porque ustedes piensan en silos, pero a veces también las compañías de consultoría tenemos problemas por ese pensamiento en silos. ¿Vale? Interesante concepto y me gusta esa parte de integralidad. Eso es muy, muy claro y los equipos de proyecto de exitosos actualmente es lo que buscan eso. Integralidad, comunicación directa entre todos los integrantes. No pueden haber ruedas sueltas en el proyecto. ¿Qué pasa con los comerciales y con los que venden los proyectos? El comercial, y lo digo porque yo también estuve en ese escenario, para el comercial todo es posible. Y uno lo que quiere es que me compren mi proyecto, me compren mi solución. Y después uno dice, no, después en la parte técnica lo cuadramos. Y resulta que ese es el primer error de una secuencia de errores. Si yo desde el principio digo, esto no se puede negociar, pues hombre, estoy poniendo ya unas condiciones que me van a permitir un desarrollo, una ejecución técnica realista. Pero si yo accedo a todo, pues, ¿qué va a pasar? Cuando me siente con mi equipo de trabajo, me van a decir, oiga, pero usted cómo fue bruto, cómo dijo, cómo aceptó esto, eso no es viable. Entonces, por eso es importante la integralidad y la comunicación en los equipos, para que no estemos trabajando aisladamente, que cada sean islas, no, aquí tenemos que haber comunicación entre todos los intervinientes desde el proceso, desde el primer contacto hasta el momento de la entrega final. Debe haber esa comunicación y debe haber esa transparencia y acceso completa a la información. Eso es clave. ¿Listo? Bueno, Henry, señor, yo sé que te estoy interrumpiendo un tricito, dale. pero como estamos hablando de la parte comercial y tenemos dentro de la audiencia también está la parte comercial de Pace Consulting y tiene la mano alzada Claudia. Entonces me gustaría escuchar la percepción desde la parte Buenísimo. comercial. Hola, Excelente. Claudia, ¿cómo estás? Hola, Henry, ¿qué tal? Mucho gusto. Mira, yo tengo Claudia, bastante ¿cómo estás? experiencia Qué bueno. vendiendo proyectos desde el front comercial y lo que dices es muy importante, ¿no? Igual los comerciales siempre tratamos de cerrar los proyectos porque, digamos, esa es nuestra Esa razón es de la ser. razón de ser, total. Sí, pero también en algún momento, digamos, es importante que los comerciales pues conozcamos de la tecnología y nos sentamos con el área de consultoría a ver, digamos, oye, ya tengamos ciertas propuestas estándar para este tipo de proyectos de esta tecnología, pero digamos, este tipo de proyectos hay una variación, digamos, ya nos sentamos con consultoría y hacemos una revisión de la parte técnica, ¿no? Que es el alcance y el tiempo, porque el costo ya lo ve el comercial. Entonces, si se puede hacer, se hace una revisión del cronograma, se hace una revisión bien del alcance, entonces se puede hacer una buena presentación, un buen cierre, digamos, del negocio, ¿no? Y también importante que el comercial durante la ejecución de este proyecto, digamos que de tecnología que se entregó, esté cerca del gerente de consultoría o del líder de proyecto, viendo que el alcance se cumple y también que consultoría tenga, digamos, levante la mano y diga, oye, por si acaso, Clau, me dijeron, no sé, hacer 3 dashboards y 20 KPIs, pero ahora, no sé, se le ocurrió al usuario de ventas que quiere 21 KPIs más. Entonces, que avisen asertivamente y ahí es donde entra comercial también a lidiar donde el cliente y le dice, oye, ¿sabes qué? El alcance que hemos dicho no es esto, es el otro, y ¿sabes qué? Y ahí comercial pues negocia y dice, ¿sabes qué? Tienes que pagar, no sé, $20,000 más, $10,000 más, y ya le da esa facilidad también a consultoría para que, digamos, inicie bien el proyecto, se ejecute bien durante el proceso y al final también se pague lo que se tenga que pagar por el proyecto, ¿no? Entonces, también es cierto que a veces los comerciales no podemos entrar en profundidad a llenar un alcance pues súper determinado en una etapa de ventas, pero sí tiene que tener lo mínimo requerido técnico para que pues consultoría digamos, lo pueda probar y también ese proyecto sea vendible y sea al final rentable, porque de nada te sirve vender un proyecto de $100,000 y al final el costo hora te supera lo que tú has planteado, ¿no? Al Total. final es un proyecto cerrado. Exacto. No, importantísimo esto, pero tú lo dices ahí, hay que conocer, hay que interactuar entre los equipos. Si no hay comunicación, si yo trabajo por mi lado, digamos desde el área comercial, yo voy a vender mi proyecto. Pues obviamente, si yo no conozco algo de la parte técnica, pues simplemente yo a todo lo que me digan, sí, sí se puede, es viable, total. No, no podemos cometer ese error. Tenemos que interactuar, tiene que haber esa sinergia, tenemos que hacer ese match. Recordemos que somos un equipo y lo que tú mencionas durante todo el trayecto,
el business partner, por ejemplo, debe estar acompañando el desarrollo. Si hay una modificación del alcance que implique una erogación de costos adicionales, pues tú debes conocer esa parte para elevarla y escalarla y determinar el por qué se requiere y por qué es necesario contar con esos recursos adicionales. Pero todo se basa en la participación activa de cada uno de los roles que hacen parte del proyecto. Si se interrumpen esos lazos o esas vías de comunicación en los intervinientes, pues obviamente vamos a trabajar de manera aislada y nos vamos a encontrar con muchos stoppers durante la vida del proyecto. Listo. Bueno, vamos. Yo quería aportar una Claro, cosita más. dale. Como les decía, pues yo vengo mucho del mundo Agile Sí, y se trabajaba con células. Y tú estabas como Project Management, en otras células como líder técnico, como implementador, y en otras células entrabas a definir temas con la parte comercial, con la parte consultoría, donde decías, bueno, esto tiene estos alcances, esto ocupa tanta cantidad de tiempo, esto se puede manejar por bolsa de horas y no por un recurso pues creo que el mundo va para allá, a cambiar más estos equipos de trabajo a células, a equipos orgánicos, donde entra y sale gente, va, aporta, y esto le da como mucha mayor velocidad y también mucha mayor asertividad al alcance de los proyectos. Y sería importante eso, un trabajo por células donde la gente que también está en operación sea consultada y no son sesiones extensas, son sesiones de 2, 3 horas donde tú vas, aportas, das tu punto de vista, tú que has hecho la tarea, aportas ese conocimiento ya en campo y basado en eso, pues se arma una propuesta ya más aterrizada y para el cliente también es mejor desde el principio decirle le va a costar 100 y no decirle le va a costar 50, luego subió a 70 y luego a 100. Crea un mayor malestar. totalmente de acuerdo. Y parte de las premisas del agilismo es eso, que la información sea rápida, que sea veraz, que las reuniones, que las sesiones sean consensuadas y que generen esos valores agregados, que los entregables sean mayor, que obtengamos, digámoslo así, victorias tempranas. Y eso es importantísimo. Y lo que tú mencionas, sí, digamos que los proyectos van allá. Algunos pues hablan de modelos híbridos y todo esto, pero en general lo que las organizaciones buscan son resultados de manera rápida. Victorias tempranas es como la solución a este caso, pero es claro que los roles que participen en este proyecto deben estar conectados y no simplemente limitarse a mi parte, a mi cuadrado. Yo no, pensemos en un equipo de fútbol. El equipo de fútbol son 11 jugadores en la cancha, pero no significa que entonces el defensa, no, a mí me tocó la defensa, el central, entonces yo solo estoy acá y no me interesa ir al ataque o hacer un trabajo en equipo. No, tenemos que trabajar en equipo acá todos los roles, todos tenemos que tener el mismo grado de acceso a la información, eso es importante, no pueden haber cosas como que no, esto solo lo maneja el PM porque el líder de pruebas no tiene que saber eso. Cuando empiezan esas divisiones internas es cuando los proyectos empiezan a fracasar. Entonces es clave y lo que mencionabas tú, hay roles que se pueden intercambiar, hoy estoy acá liderando, mañana estoy coordinando, perfecto, es parte de mi habilidad y de saber acomodarme y estar actuando a las necesidades del negocio. Eso es importantísimo. Bueno, seguimos. Ahora nos vamos con el tema de la gestión de costos. Y entonces aquí es donde empezamos a hablar de cuáles son esos recursos que necesitamos puntualmente para cumplir o completar las actividades del proyecto de acuerdo a lo que planteamos en el alcance inicialmente. Para eso, ¿qué necesitamos? Lo principal es volver al tema de planificación y gestión de los costos. Eso es clave. Si no hay planificación, si no está estructurado el tema, pues vamos a encontrar problemas de ahí en adelante. La estimación, hombre, estimar es importantísimo y no solo estoy hablando de dinero. Muchas veces estamos hablando de estimación de horas de trabajo. Si yo digo, no, yo necesito contratar 100 horas de desarrollo y resulta que me quedé corto en esa estimación y ahora necesito 200 horas de desarrollo, ¿qué va a pasar ahí? Pues que nuevamente mi profesionalismo y mi percepción de visión global de proyecto pues se va a quedar en duda. No hice una buena estimación acerca de qué necesitaba. Importante, determinar el presupuesto y controlar los costos. Yo no puedo considerar que tengo
recursos ilimitados porque eso no es así. Los recursos son limitados, son finitos, por lo tanto tengo que gestionarlos de una manera adecuada. Tengo que establecer también los tiempos de trabajo. Yo no puedo simplemente sobrecargar un rol determinado porque, y eso muchas veces pasa en los proyectos, no, es que este chino es un duro, yo creo que le puedo poner otras cositas adicionales. Y a veces lo que voy eso en detrimento de la calidad. Entonces, obviamente nosotros, o en general el equipo, tiene que también prever, y por eso es importante esa visión 360 del proyecto. No podemos ser tan inmediatistas, tenemos que proyectarnos. Si es un proyecto que está a 6 meses o a 1 año, pues hombre, no solo podemos estar pensando en el día a día. Y aquí es importante que en parte de esa gestión es controlarlos. ¿Cómo controlamos eso? El desarrollo de las actividades que funcionan o que se están haciendo. Si yo no estoy consciente de qué está haciendo mi equipo, pues muy seguramente puede que no estemos optimizando o estemos desperdiciando recursos. Si yo le pongo tareas o asignaciones o actividades a un programador que no son de su competencia, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando ese recurso en vez de enfocarlo en lo que realmente lo necesito. Aquí es importante esa parte y eso es parte de identificación de las actividades y nos va a permitir maximizar el recurso que tengamos disponible. Como tal, en la variable de costos, y lo vuelvo y lo menciono acá, no solamente es el tema de dinero. En nuestro caso, muchas veces estamos contemplando materiales, infraestructura, el recurso humano, que es algo tan importante y viene pues desde la definición del alcance. Si yo no establezco cuál es mi equipo mínimo de trabajo que necesito, pues muy seguramente voy a empezar a cojear durante todo el proyecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Pues hombre, estas variables aquí que tenemos nos van a ayudar a generar un poco más fácil esta gestión. Y es, lo primero, costo de los recursos. Establecer los costos de los bienes y recursos y la mano de obra que se requiere para adelantar el proyecto por unidad. Esto es importantísimo. Hacer esa estimación nos va a permitir saber, hombre, ¿será que el presupuesto que nos están asignando es suficiente? Muchas veces en los proyectos nos dan un presupuesto y nos tenemos que acomodar a eso. Sí, pero tampoco podemos ser una camisa de fuerza y decir, hombre, si me dieron $1 millón y yo requiero 3 millones, entonces voy a hacer lo que me piden con la tercera parte. No, hay que hacer bien ese costeo. Datos históricos. Ahí empieza a jugar la experticia y la experiencia del equipo de proyectos. Utilizar modelos o ejercicios anteriores o proyectos anteriores que hayan sido de condiciones similares o paralelas, donde podamos decir, venga, esas lecciones aprendidas que tuvimos en el proyecto anterior nos van a servir acá para no cometer esos mismos errores y para generar un valor agregado. Ahí podemos hasta definir, oiga, esto definitivo o desde el alcance, este proyecto no va para una sola fase, hay que hacerlo en 2 o en 3 o en 4 fases, se determina. Tomar diversos parámetros. Hombre, no podemos ser, no, es que esto es así y así tiene que salir. No, como lo digo, los proyectos son dinámicos, tenemos que estar abiertos a obtener información de diversas fuentes. Tenemos que tomar trabajos o ejercicios anteriores. La estadística es muy importante. Tomar ese tema de, oiga, venga, esto lo hicimos así versus lo que vamos a hacer ahorita. ¿Será que se complementa? ¿Será que nos sirve? ¿Qué podemos tomar de lo que hemos ya hecho de nuestra trayectoria para este nuevo proyecto? Importante, pues, hombre, aprovechar las oportunidades en la gestión de costos. Hay algo muy importante y es que la innovación nos puede ayudar a reducir eso. Un desarrollo, una aplicación que nos reduzca las horas de trabajo de cualquier rol, pues es una mejora en el proceso y por lo tanto nos va a permitir reducir y optimizar la gestión de costos. Entonces, las oportunidades lo que nos permite es volvernos más eficientes en la gestión de los costos. Si yo gano o reduzco los costos, pues son valores que primero van a redundar en tema de calidad y segundo, pueden que sean distribuidos o destinados a otras actividades que de pronto
nos quedaron cortas en la estimación y podemos relocarlos ahí. Entonces, importantísimo esa parte en lo que hace de costos. Como tal, en tips que considero que hay que tener en cuenta en la parte de costos, importantísimo y más que todo en un mercado como el latinoamericano, saber sobre cuál divisa estamos trabajando. Una estimación que se haga sobre dólares y más en situaciones tan volátiles como los mercados latinoamericanos, donde, y pongo el caso puntual de Colombia, donde estuvimos a puertas de $1 a 5.000 pesos. Entonces, si yo no hice una estimación adecuada, el hecho de que me fluctúe 200, 300 pesos mi divisa de trabajo, pues me va a encarecer muchísimo mi proyecto. Si trabajo en euros, igual, hay que ser muy claros y proyectarnos y tener un piso y manejar y escuchar qué está pasando en el entorno. Es importante eso, saber cuáles son las tendencias. Claridad en las estimaciones, esto es importantísimo. No nos dé pena pedir recursos cuando son realmente necesarios. Muchas veces, tanto los comerciales como los equipos técnicos dicen, no, si yo pido otro arquitecto, me van a sacar aquí corriendo. Pero si lo necesitas, hombre, sustenta, hay que sustentar, hay que saber hacer, decir, si yo estimo y considero que necesito este equipo de trabajo o necesito 2, 3 servidores, hombre, pídalos, pero sustentado en temas y en cifras reales. Y aquí algo importante, la dicotomía de necesidades versus recursos. Eso es un término netamente de economía, donde se habla que las necesidades son ilimitadas versus los recursos limitados. Entonces, ya lo había mencionado anteriormente, y tenemos que ser conscientes que una empresa no nos va a dar carta abierta, sino pida lo que quiera, que la chequera está abierta. No, eso no va a pasar. Eso es un mundo utópico. Siempre van a haber restricciones, tanto de tiempo como de costos. Entonces, tenemos que ser conscientes que sí, el cliente nos puede pedir muchísimas cosas, pero también tenemos que, en cierta forma y de una manera muy comercial y muy adecuada, decirle, venga, lo que usted necesita se puede, pero debemos contar con estos recursos. Si no nos da esos recursos, el resultado no va a poder ser de pronto el que usted espera o no en el menos en el tiempo en que usted lo necesita. ¿Qué podemos hacer ahí? Dividir en fases el producto o el proyecto, adelantar una fase inicial y luego miramos si podemos reemplazar la siguiente. Entonces, estas cosas nos van a ayudar a hacer unas estimaciones y tener más claro el tema de los costos. Bueno, no sé si hay preguntas aquí sobre costos. Voy un poco más rápido porque ya estamos cortos de tiempo y nos faltan todavía 2 temitas. ¿Listo? No sé si hay alguna duda acá. Sí, aquí hay una mano alzada de Kenny. Dale. Sí, pero no, es cortico. Dale. Y sí tiene que ver también en relación a eso, ¿no? El tema de saber levantar la mano en su momento, porque pues puede que yo me asignaron una tarea, no lo sepa hacer y pues claro, la puedo sacar adelante, pero me puedo tardar un mes. Mientras que si alzo la mano, me traen un especialista y el hombre la saca en 2 días, pues uno, aprendí, ya sé cómo hacerla, tuve un especialista ahí sentado y recorto sus tiempos y también se ve en beneficios de horas hombre y tiempos de entrega. Total, muy claro esa parte. Saber levantar la mano, saber decir las cosas, eso también es importantísimo. Nosotros somos profesionales en las áreas que cada uno desempeña en esta empresa y en nuestros roles ante nuestros clientes. Si estamos acá es porque tenemos una idoneidad y unas capacidades ya comprobadas. Entonces, tenemos una voz experta para estimar y establecer por qué se requiere algo o por qué no se requiere, porque también puede ocurrir lo mismo. Muchas veces podemos decir, no es necesario esto, pero seguro, sí, mire, por estas acciones no se requiere. Entonces, ahí tiene que valer nuestra experticia y nuestro conocimiento sobre el tema de proyectos, o al menos sobre el rol que estamos desempeñando. Listo. Vamos a seguir acá con otra variable que es la gestión de tiempos. Y esta me parece también que es muy clave. No significa que las otras no lo sean, pero es que, como lo dije al principio, el tiempo puede ser nuestro amigo o nuestro peor enemigo y nuestro verdugo. ¿Y qué pasa? Como tal, es una actividad que nos va a permitir establecer cómo es la evolución, el avance, el retroceso o cómo es la dinámica del proyecto. Si nuestro proyecto, en su línea de tiempo, en sus actividades, no fue bien estructurado, pues ese cronograma de tiempo
va a ser simplemente una foto que presentamos, pero en la realidad no se está cumpliendo. La idea es que la gestión de tiempo sea lo más adecuada y lo más realista a lo que se propuso inicialmente. Si yo dije que el proceso de diseño de un proyecto iba a ser de un mes, pues que sea un mes y no sean 3 meses. Porque entonces, ¿para qué estamos haciendo una línea de tiempo? ¿Para qué estamos presentando unos cronogramas si realmente los vamos a tener que modificar en el desarrollo del proyecto? Obviamente, muchas veces tendremos que hacer algunas modificaciones, priorizar actividades, delegar otras actividades, pero eso tiene que ser parte de la visión estratégica que se tenga por parte del equipo de proyecto. No simplemente porque, nos quedó mal la estimación acá, yo dije que las pruebas iban a hacerse en 3 semanas y resulta que esto está para 2 meses, por decir algo. Entonces, eso tiene que ser parte también, y volviendo al slide anterior, ser realistas en lo que estamos haciendo con nuestro proyecto. Y en el tiempo, pues es importante. Como tal, en el PMBOK, la gestión del tiempo se define o se basa en 6 procesos específicos. Primero, la definición de actividades es claro. Si yo no defino qué toca hacer y a quién le toca hacer, pues muy seguramente no voy a tener claro y mis tiempos se van a estar disparados. El orden secuencial de las actividades. Los proyectos son procesos iterativos, un paso siguiente y siguiente y siguiente. Si yo no hago esa parte secuencial, pues ¿qué voy a tener? Un desorden. No voy a dar resultados. Y más aún si estoy trabajando sobre metodologías ágiles donde tengo que entregar proyectos o victorias tempranas. Entonces no voy a dar esos resultados. Importantísimo esa parte. Volvemos al tema de la estimación de los recursos. Eso es clave. Si yo no estimo qué recursos requiero para determinada actividad, pues hombre, voy a perder tiempo y muy seguramente voy a hacer que una persona o no me cumpla o segundo, simplemente se desborde en su actividad. Las actividades tienen que tener un inicio y un fin. Yo no puedo decir, no, tómate tu tiempo. Claramente no. Ni la empresa, ni nuestro contratista, ni quien trabajamos nos va a decir, no, toma, en un proyecto no nos va a decir, no, lo que usted se demore está bien. No, a nosotros nos ponen un inicio, un kickoff y una fecha de fin donde vamos a entregar un producto. Igual pasa con las actividades internas al proyecto. Si el desarrollador se le indica que debe hacer su actividad en un mes, es en un mes, no en un mes y medio, ni en 2 meses. El cronograma es importante. Un cronograma es la hoja de ruta de nuestro proyecto. Muchas veces hasta nos toca irnos al minutograma, donde tenemos que hacer literalmente el paso a paso de acciones que son muy detalladas. No nos dé miedo a hacerlo. El conocimiento de las actividades nos permite saber cómo va la evolución de nuestro proyecto y ser proactivos en vez de reactivos. Y si hay que hacer algún cambio de frente, pues poder reaccionar de una manera ágil. Y ahí viene la última parte y es el control del tiempo, del cronograma. No sacamos nada con tener un cronograma si no estamos pendientes de él, si no validamos. Los gerentes de proyecto muchas veces los ven como los verdugos, como los policías ahí que, oiga, este man sí preguntándome cada rato qué estoy haciendo, hombre, yo sé lo que tengo que hacer. No, claro, somos profesionales y cada uno sabe lo que tiene que hacer. Pero, hombre, también tenemos que acomodarnos a unos cronogramas. Y los líderes de proyecto tienen que tener esa visión de, oiga, en pruebas estamos a tiempo, estamos corridos, la segunda fase de pruebas va a arrancar en una semana, estamos a tiempo, nos toca adelantarla o nos toca posponerla. Y eso solo nos lo da estar ahí mirando paso a paso cómo va nuestro equipo de trabajo, cómo va la evolución. Eso también nos ayuda a identificar si hay algún tipo de problema, pues evitar que se disparce por todo el proyecto, sino más bien aislarlo, solucionarlo de la manera más ágil. Esto es importantísimo cuando estamos gestionando los tiempos. Como tal, y para complementar esta parte, entonces, importante lo que hablábamos ahorita, la planificación del cronograma. Si yo no planifico, si yo no hago un modelo donde pueda desarrollar mi proyecto, pues hombre, no voy a estar pendiente y no voy a saber qué están haciendo ni quién lo está haciendo. Como lo dije, la definición de actividades es clave. Yo tengo que saber y empoderar a cada integrante de mi equipo qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer y en qué tiempo lo tiene que hacer.
Debe haber ese empoderamiento de cada uno de los roles. Eso es clave para que tengamos éxito en la definición de proyectos. Lo mencionaba, el tema iterativo, el orden de las actividades. Si yo no hago un orden claro de las actividades, pues voy a estar, en vez de avanzar, lo que voy es a ralentizar la dinámica de proyecto. Va a estar ahí como un pasito para adelante y eche 3 para atrás. Entonces no va a servir el tema. Nuevamente, recursos, saber quién debe gestionar y cuánto lo debe gestionar dicha actividad, determinada actividad. Eso es clave para que tengamos éxito con la gestión de los tiempos. Duración, cada actividad tiene que tener su principio y su fin. Yo no puedo irme y extenderme en la vida y en todo el proyecto una actividad. Y muchas veces hay actividades que son muy elementales, una firma de un documento, una aprobación, y una semana para un tema. Me pasó en un proyecto ahorita donde mi líder de Ecopetrol estaba de vacaciones y no se podía firmar un acta. Duramos casi 4 o 5 días por una firma. Esas cosas no deben pasar porque son pérdidas de tiempo que nos pueden servir para otras actividades que me demandan más. Entonces hay que ser muy claro con ese tema. La construcción del cronograma. Pronto, sí. Una acotación que sí viene Claro del que sí. PMO y es el levantamiento de la matriz RACI. Sí, Siempre total. donde llego, no la hay, no existe y no saben, porque ahí es donde se define, tanto a nivel de procedimiento y gestión, qué esfuerzo tiene el proyecto, ¿sí? Qué tan paquidérmico puede ser la empresa donde estoy llegando a implementar. Y esa matriz RACI nos da eso, la responsabilidad y el quién hace qué. Y es importante sí levantarla, sea en este o en modelo ágil, la matriz RACI es súper importante. Así es, importantísimo. Esta matriz como tal nos permite hacer esa identificación, nos permite clasificar la posible ocurrencia de un evento y un responsable. Entonces, con eso ya sabemos muy bien cómo podemos mitigar eso. Siguiendo en ese orden, pues el seguimiento del cronograma, volvemos al mismo tema, seguimiento y control. No es que seamos los policías, y no solamente estoy hablando del gerente de proyecto. Yo en mi área de arquitectura, por ejemplo, o como líder técnico, como líder funcional, yo tengo que ser consciente de que es una actividad que es importante en el proyecto y tengo que estar a cargo y estar pendiente de que lo que estoy haciendo se esté cumpliendo de acuerdo a un cronograma general. Si tengo un equipo de pruebas a mi cargo o un equipo de desarrollo o estoy coordinando una fábrica de desarrollo, pues yo tengo que saber cómo están ellos. No simplemente es, bueno, ellos trabajan allá y yo estoy acá, solo mándenme el resultado. No, por supuesto que no. Cada uno tiene que empoderarse de su actividad y llevar ese seguimiento, tener esas herramientas que le permitan controlar cómo es la gestión y saber qué están haciendo y cómo van, si van colgados, si van adelantados o si están just a time, justo a tiempo. Importante acá, esos tips de éxito. Como tal, el tiempo es el resultante de la buena planeación y de la adecuada gestión del costo. Eso está claro. Si yo no hice una planeación, y recordémoslo al inicio de la charla, si la planeación que yo hice se quedó corta, no fue lo mejor estructurada, pues hombre, el tiempo va a ser nuestro enemigo. Siempre vamos a estar corriendo, siempre vamos a estar ahorcados, entonces horas extras para el equipo, sábados y domingos y festivos trabajando full time. Sí, hay casos que hay que hacerlo, pero no puede ser la constante, no debe ser algo estructural, sino más bien algo coyuntural, algo que ocurrió y nos toca mitigarlo, pero eso resulta de la adecuada planeación. Importante, la experticia por parte de los involucrados. ¿A qué me refiero con eso? En la asignación de recursos, yo tengo que saber que si este es un líder técnico y conoce el área técnica, pues lo debo colocar en el área técnica. No lo puedo poner en un rol que de pronto no sea su hábitat natural y lo que haga es que de pronto me ralentice el proceso. Muchas veces cuando hay cambios de equipos de trabajo porque renunciaron, se enfermaron o cambiaron, bueno, lo que haya sido, llegan personas que de pronto no conocen el rol y mientras se adecúan, pues son tiempos que estamos perdiendo. Entonces, por eso es importante que cada participante, cada interviniente del proceso sea experto en la gestión o en el rol que se le asigne con el fin de que no se pierdan tiempos. Sí, pueden haber mientras le coge la dinámica, pero esa curva de aprendizaje debe ser casi inmediata si llega a la mitad de un proyecto. Y una última que me parece importante y es carpe diem.
¿qué es carpe diem? Esa frase habla, y es una traducción literal, donde se puede decir que es aprovecha el día. En proyectos tenemos que aprovechar el día. No podemos procrastinar. La procrastinación en proyectos es un pecado mortal. Eso de dejémoslo para la otra semana y ahí cuadramos, no puede ser. Aquí tenemos que trabajar día a día. Cada hora que podamos gestionar de manera adecuada es un tiempo que estamos ganando y que podemos canalizar en actividades diferentes o que requieren mayor esfuerzo. Aprovechar nuestro día de trabajo es importante. Lo mismo hace parte de nuestra calidad de vida. Si yo no soy capaz de gestionar mi tiempo de trabajo, pues ¿qué va a pasar? Que voy a estar todos los días trabajando hasta las 10, 11, 12 de la noche. Y esa no es la idea. Claro, ustedes miran y todos lo sabemos, muchas veces toca trasnochar, hay que hacer cosas, pero como lo decía ahorita al principio, no debe ser la constante. Debe ser algo coyuntural, algo muy puntual, una actividad que demandó un trabajo adicional. Pero si yo no gestiono bien el día, si yo no aprovecho mi día de trabajo y empiezo a delegar y a posponer actividades y no estoy pendiente, pues al final de cuentas el tiempo me va a ahorcar y voy a estar corriendo para cumplir y entonces voy a presionar al equipo, voy a generar malestar entre los integrantes, voy a empezar y puedo ser proclive a cometer errores de apreciación por la gestión rápida de cosas que de pronto pudieron ser predecibles. Acordemos lo que dije al principio, prever lo previsible. Hombre, si yo sé que en una sesión de pruebas me voy a demorar 3 semanas, yo no puedo esperar a hacerla en una semana, porque materialmente no voy a tener el recurso ni el tiempo para correr a hacerlo. Entonces, importantísimo esa parte. No sé si haya dudas aquí con respecto al tema de la gestión del tiempo o continuamos con el último tema que es de la teoría de las restricciones. No hay ninguna mano alzada por ahora, Henry. Súper, listo. Entonces, bueno, vamos con la teoría de restricciones. ¿A qué hace referencia la teoría de las restricciones? Puntualmente es un método por el cual se busca establecer y obtener algo que se llama el mejoramiento constante. ¿Qué significa eso? Que en cualquier tipo de proyecto vamos a encontrar limitantes, esos stoppers, esos problemas que nos ralentizan la operación. Entonces, este método o esta teoría lo que busca es identificar de manera puntual y específica lo que se denominan cuellos de botella. Saber, oiga, en este proceso o en esa parte vamos a encontrar inconvenientes, se están presentando inconvenientes. Entonces, cuando ya identificamos el cuello de botella, pues saber qué lo causa. Entonces, bueno, aquí podemos encontrar, se cambió el alcance, claramente, si hubo una modificación del alcance, pues muy seguramente pueden presentarse inconvenientes, entonces identificarlo. El tema de los tiempos, como les decía, si me cambiaron los tiempos, pues ahí voy a tener inconvenientes, voy a cambiar las cosas. Si los entregables del proyecto también se modificaron o se hicieron o se descartaron o se adicionaron, pues ahí vamos a tener cuellos de botella. Como tal, estas restricciones limitan el performance del proyecto y nosotros tenemos que ser claros y ser muy inteligentes a la hora de identificar eso. Por eso juega mucho tener una visión 360 de un proyecto, saber identificar los roles que están participando y así es mucho más fácil identificar los problemas y por consiguiente pues hallar la solución a los mismos. Entonces, en ese ciclo de acciones de la teoría de restricciones, ¿qué es lo primero que encontramos? La identificación de la restricción es el problema, ese stopper que nos pusieron ahí y que tenemos que saber qué es. Y hay que saber identificarlo. Y cuando hablamos de identificarlo, es saber, bueno, ¿qué implica eso? ¿Por qué se generó ese problema? Y ahí pasamos al segundo paso y es analizar esa restricción. Cuando hablamos de análisis es, bueno, ¿qué nos está implicando esto? ¿Estamos perdiendo horas de trabajo? ¿Qué tan crítico es? Entonces, ahí cogemos nuestra matriz de criticidad, y entonces decimos, oiga, esto no lo habíamos contemplado, grave, ahí nos falló algo. O si estaba contemplado y resulta que la posibilidad de ocurrencia era baja y resulta que se materializó,
¿Qué pasó ahí? Una mala estimación. O si estaba contemplado y su indicador de ocurrencia o de impacto era bajo y resulta que todo lo contrario, nos pegó durísimo y nos está retrasando un mes de trabajo, lo cual es alto. ¿Qué pasó con el tema? Entonces, obviamente tenemos que analizar esa restricción y asimismo determinar la posible solución para esa restricción. Y ahí pasamos al tema de la subordinación, que es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar en función de esa restricción. ¿Qué pasa? Ya la identificamos, ya la tenemos aislada, entonces tenemos que volcar nuestro esfuerzo y nuestra experticia en desatar ese nudo, de dar la solución para que podamos brindar y volver a la dinámica del proyecto. Todos los recursos se deben volcar para agilizar el problema. No podemos quedarnos ahí y simplemente dejarlo ahí en stand-by. No, un problema, un stopper no se puede dejar ahí. Se tiene que soltar. Entonces, importante esa parte. El escalamiento de esas restricciones, lo mencionábamos ahorita. Bueno, el impacto de la restricción, hasta dónde nos va a pegar. ¿Es algo aislado? ¿Es algo que puede que nos pegue muy duro? Hay que saber escalarlo y obviamente tenerlo contemplado como una lección aprendida y mostrarlo en la organización del proyecto y decir, mire, nos ocurrió esto y nos está pasando esto. Tenemos que solucionarlo porque el impacto que nos está brindando es muy fuerte o es muy alto. Y con eso ya sabemos que pues, si nos vuelve a presentar algo similar, ya tendremos primero cómo identificarlo, segundo, cuál puede ser la causa y tercero, cómo solucionarlo. Y mejor aún, si ya sabemos todo eso, es posible que el índice de ocurrencia pueda ser mínimo o no se presente. Y por último, habla acá de volver a hacer como el ciclo, cerrar el ciclo, retornar al punto 1, o sea, volver a identificar la restricción. Entonces, ya hice el trabajo de identificar mi problema, de analizarlo, de escalarlo, de trabajar en equipo, pues venga, revisamos si efectivamente ya empezó a fluir otra vez el engranaje o si siguen presentándose inconvenientes. Si se siguen presentando inconvenientes, pues claramente tendremos nuevamente que arrancar el proceso. ¿Qué está pasando? No hice una identificación adecuada del problema. ¿Será que hay un cuello de botella alterno, paralelo? ¿Hay algo que nos está ralentizando nuestra dinámica? Hay que hacerlo y volver a hacerlo. Tener esto claro nos va a permitir que fluya la dinámica. Si esto no ocurre, tendremos que mirar si el recurso que estamos disponiendo para la solución de este problema es el suficiente, si estoy haciendo una identificación, si identifiqué, ya que algo importante, la causa raíz del problema, porque a veces nos vamos como la primera capa, lo más superficial. No, mire, es que, no sé, voy a decir algo, no estamos pudiendo ejecutar las pruebas por un tema de roles. Listo, no, es que el rol no está creado. Resulta que de pronto la causa raíz no es que el rol no está creado, sino que el rol nunca se contempló. Es muy diferente mandar crear un rol a decir, oiga, no, es que ese rol nunca lo contemplamos. ¿Qué pasó ahí? Por eso es importantísimo el tema de la causa raíz. Muchachos, con este tema damos por finalizado pues la presentación. Ya nos queda un taller muy cortico. Tenemos, pues no sé si podemos desarrollarlo, Iván, ¿tú qué dices? ¿Podemos extendernos un par de minutos adicionales o cómo lo ves? Bueno, es que ya estamos casi a 2 minutos, ¿no? De A 2 finalización, minutos, Henry. sí. Si quieres lo presento nomás y que nos quede como en la bitácora ahí, como para que ya lo puedan trabajar de manera autónoma cada uno de los chicos. ¿Te parece? Listo, genial. Sí, Henry. Listo, bueno. Teníamos planteado para este ejercicio y qué lástima que no nos quedó como corto el tiempo, pero pues me parece también importante que la participación de ustedes sea clave porque, como lo dije al principio, esto enriquece la charla, esto enriquece el conocimiento. Entonces, tenía este taller donde es la casa de campo. ¿Y qué es la casa de campo? Todos hemos soñado con tener una casa de campo en algún momento. En clima cálido, de pronto en clima frío, que tenga la piscina, que bueno, muchas cosas. Y creé este ejercicio donde nos están dando unas condiciones iniciales de proyecto, donde podemos definir que este es nuestro alcance. Nos están diciendo que quieren una construcción de 120 metros cuadrados en un terreno de 300.
que debe contar con 4 habitaciones, una sala comedor, una cocina, una zona de ropas, un área de barbecue, una zona verde con pérgola, que es como una cubierta, un garaje para 2 autos cubierto y otros para 2 descubiertos. El presupuesto que nos están dando es de 200 millones y se quiere distribuir así: 100 millones para el tema de materiales, 5 millones para el diseño, 60 millones para mano de obra y honorarios, 15 millones para el tema de papeleos y registros, 10 millones para el tema de imprevistos, se están contemplando adicionales, otros 10 millones para el tema de conexiones a servicios públicos y el tiempo de entregas de 8 meses. Ahí que estamos viendo, tenemos un alcance, nos están pidiendo una casa con unas condiciones específicas, nos están dando un costeo, un presupuesto, son 200 millones, y nos están diciendo, tiene que ejecutarlo en 8 meses. Esto es un proyecto de una casa, igual. Pero ¿qué ocurre? En los proyectos ocurren cambios. Aquí es donde empiezan los escenarios. Entonces tenemos un escenario donde nos dijeron, resulta que ya la extensión de la construcción no debe ser de 120, sino de 160 metros. Y quieren una habitación adicional. Y asimismo quieren construir piscina, jacuzzi, kiosco y zona para la zona de barbecue. ¿Esto qué hace? Nos cambiaron el alcance. El alcance inicial era el que teníamos acá en la parte superior, pero aquí nos dijeron, no, la casa se nos hace muy pequeña, queremos algo más grande y adicional, queremos piscina, jacuzzi. Ahí estamos hablando de un cambio de alcance. Luego tenemos otro escenario que nos modifica las condiciones iniciales que son las de acá. Y es que ya no dicen, venga, no, ¿sabe qué? Mejor quíteme los parqueaderos descubiertos y una habitación. O sea, ya no quiero 4 habitaciones, sino solo 3 habitaciones. Otra vez nos están cambiando las condiciones del alcance, es decir, nos están reduciendo el alcance. Un escenario 3 es donde el tiempo es nuestro enemigo y ahora ya no quieren que la construcción salga en 8 meses, sino que como ya estamos a puertas de fin de año, quiere que salga en 4 meses. Entonces, nuestra variable tiempo se redujo a la mitad. Y por último, el presupuesto inicial que nos habían dado de 200 millones se les hizo muy costoso y ahora pues quieren reducirlo a 150 millones. La idea, y de pronto para que si les queda tiempo y lo puedan ejecutar, porque pues ya nos quedamos cortos, es que ustedes jueguen con estos escenarios sobre estas variables iniciales. Para eso pues teníamos esta plantilla donde estaba definido lo que era el alcance, el costo y el tiempo, y que de acuerdo a los escenarios ustedes jugaran con esas variables. Es decir, si en el escenario 1 me dijeron que tenía que ampliar los metros cuadrados de la vivienda y adicionar algunos de estos elementos como la piscina, el jacuzzi, el kiosco para el barbecue, ¿qué pasa con el costo? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Será que si yo hago esto, los 200 millones que tengo acá presupuestados me van a alcanzar? ¿O tendré que pedir recursos? ¿O me va a tocar recortar algunas cosas de acá? ¿Será que el tiempo me va a alcanzar? ¿Podré hacer esto mismo en los 8 meses o lo tendré que hacer en mayor tiempo? Para el escenario 2, que nos pedían que descontaran los parqueaderos y una de las habitaciones, ¿qué ocurre con el costo y el tiempo? ¿Voy a reducir mi alcance de trabajo? ¿Será que el costo sigue igual? ¿Me van a dar los mismos 200 millones o me voy a ahorrar plata? ¿Y será que voy a gastar los mismos 8 meses o de pronto voy a hacerlo en menos? Y los escenarios acá nos reducen el tiempo a la mitad. ¿Será que me alcanzan los recursos que tengo acá? Por ejemplo, acá lo de la estimación del arquitecto y los obreros, o voy a recurrir a más recursos. ¿O será que ya, como me redujeron el tiempo, entonces ya no voy a alcanzar a hacer esta casa de 2 plantas, sino de una sola planta? Y lo mismo con el presupuesto. Si el presupuesto aquí me bajó, ¿será que lograré cumplir esto que me pidieron acá y en este tiempo y con esta plata? Entonces, ese era como el ejercicio. Como queda grabado, espero que lo puedan desarrollar, ya que pues nos excedimos un poco del tiempo, pero pues es una forma muy práctica de poder entender un poco lo que es la triple restricción. Como mensaje final, la idea es que siempre podamos jugar con estas variables, pero no en sacrificio de la calidad ni del resultado final. Debemos tratar de siempre cumplir con el mensaje o con el alcance inicial, manteniendo los parámetros de profesionalismo, de calidad y obviamente pues sin jugar y sin excedernos en tiempos sin costos.
Con esto pues damos ya por finalizada la presentación. Les agradezco muchísimo el estar acá. No sé si de pronto tengan alguna duda, alguna inquietud final, o si no, pues ya cerraríamos la charla de la mañana de hoy. ¿Alguna duda, alguna inquietud o algún aporte que de pronto quisieran presentar ahorita? Hola Henry, muchas ¿Qué gracias tal? por toda la charla, muy interesante. Muchas gracias. Yo quisiera compartir como la sensación que tuve de lo que se habló y Ujú. diferenciar como unos momentos. Una cosa es en el tema cuando estamos hablando de la parte comercial, donde se hace una estimación de alto nivel y Sí, donde lógicamente pues hay unos compromisos de alto nivel que se pueden tener para que pues salga un proyecto, un negocio. Lo segundo es cuando hablamos ya de la gestión del tiempo y el alcance, y bueno, lo que estamos hablando. Una cosa es cuando uno participa en la parte de planificación, ¿sí? Donde uno se asesora pues, de los expertos en los temas, porque uno no es un desarrollador, uno no es experto en seguridad, en comunicaciones, en administración de bases de datos, en la nube, en tantos temas que hay ahorita, que uno realmente solo no lo hace. Eso es como el primer mensaje. se queda Nosotros corto, claro. como líderes de proyecto tenemos y debemos cambiar ese concepto. Hablaban de romper los silos, efectivamente es así. En este momento no hay una persona que se las sepa todas, entonces tiene que Total. apoyarse en un equipo. Entonces, si no hay un equipo, es muy complicado que un indio solo logre esto. Y Ujú. el tercero es cuando uno ya aterriza un proyecto y le dicen a uno, bueno, llegó acá, la situación es esta, hay que cumplir en tanto tiempo, esta es la plata, etcétera. La parte interesante ahí, y es una de las que pues, después se puede profundizar, es si uno no conoce la organización en la que va a trabajar, se va a meter en un problema muy grave. ¿Sí? Si uno simplemente dice, sí, voy a hacer un cambio en el costo, ¿eso qué implica para una organización? ¿Quiénes lo van a aprobar? ¿Cuánto tiempo demora eso? ¿Cómo se presenta? Esas cosas son súper importantes. O sea, conocer, ahí sí como se dice al cliente, cómo es su organización, con qué tiempo de ellos yo cuento, porque ellos son los que me van a dar en últimas el visto bueno, llamémoslo así, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Claro, cuando uno ya está aterrizado ahí, es cuando dice, bueno, aquí cómo es la cosa, quién es quién, y lo de la matriz RAS y todo eso, claro, son elementos que le ayudan a uno mucho, Herramientas, sí. ¿sí? Pero el concepto de trabajar en equipo, es decir, no sé, no entiendo, y que el equipo lo ayude, y que uno pueda, así, dentro de su experticia, saber por dónde moverse, eso es fundamental ahorita. Entonces, era lo que quería como compartirles. Efectivamente, uno puede llegar a un proyecto donde le dicen eso no es negociable, el tiempo no es negociable, ¿sí? El costo no es negociable y el alcance, pues ahí miramos si acaso algo. Entonces, a veces uno llega a esos proyectos en que por más que uno quiera, no va a cumplir, ¿sí? Entonces, alzar la mano a tiempo, decir, este riesgo se nos materializó, esto implica tanto tiempo, tanto costo, ¿sí? Y poder tener claro eso, que le den las herramientas al gerente de proyectos para que pueda manejar esa situación y no llegar como si sea a la guerra con un brazo atado a la espalda, y pues así es muy complicado, ¿vale? Henry, muchas gracias de verdad por esto, el ejercicio me parece muy interesante. José, muchas gracias por tu intervención y por tu aporte muy válido y muy realista y muy aterrizado a la realidad que vivimos en los proyectos. Ahí lo que mencionó José es muy clave, el tema de la comunicación y el hecho de que como líder de proyecto o el rol que desempeñe no significa que yo me las sé todas, ¿no? Tenemos que ser conscientes de nuestras capacidades, pero también que tenemos unas limitantes. Y ahí es donde esas limitantes se deben complementar con la experticia de los demás integrantes del equipo. Si yo logro hacer esa sinergia entre todos los integrantes de un equipo, las cosas pueden ser mucho más llevaderas y trabajar de manera. Y también, claro, otro punto, conocer la organización o el negocio en el cual estamos trabajando. Es importante eso. Muchas veces uno llega con una dinámica, no vamos a hacer las cosas rápido, y resulta que al interno de las organizaciones son, como decía otro de nuestros colegas, son muy paquidérmicas, son muy lentas, es la aprobación de la aprobación de la aprobación. Hay que contemplar esas condiciones y eso solo se da con el conocimiento de la organización. Pero muchas gracias por el aporte, José, de verdad, muy valioso. Veo por aquí otra mano levantada. ¿Quién será? ¿Quién es? No veo acá quién es. A ver. Luis Daniel. Y voy a aprovechar mientras Luis nos da su aporte, voy a lanzar unas preguntas de sondeo, de finalización, para aprovechar el tiempo mientras escuchamos la intervención de Luis. Súper. Henry, quería agradecerle y a Iván también por este espacio muy enriquecedor y muy oportuno. Creo que es muy apropiado estos temas porque es nuestro día a día. Y me gustó muchísimo cómo comenzó, cómo abordó el tema
porque efectivamente así es que nos enfrentamos a los pilotos y a los proyectos que nosotros estamos abordando. Me gustó mucho que además de la triple restricción, habló sobre la calidad, que muchas veces se puede ver sacrificada cuando tenemos que mover alguna de estas tres restricciones. Y lo único que, pues particularmente diría yo que hay otro elemento, esta triple restricción realmente son cinco, porque ahí usted mencionó la calidad y el otro factor que es importante cuando uno está estructurando un proyecto es el riesgo, Sí, porque importante. en riesgo te vas a gastar el presupuesto, en riesgo puedes aumentar tu cronograma, en riesgo puedes cambiar el alcance del proyecto. Entonces, el manejo del riesgo también es fundamental, sobre todo cuando estás ejecutando actividades en entornos complejos. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo y gracias. Quiero agradecerles por estos espacios tan enriquecedores. Luis, muchísimas gracias por la acotación y el aporte. Y sí, lo que menciona, sí, el factor riesgo es clave y ahí empieza a jugar también el factor humano un poco, porque pues el hecho de trabajar con personas implican un riesgo. No sabemos cómo reacciona una persona, cuáles son sus capacidades a cierta. Entonces, eso también hay que contemplarlo. Y sí, enmarcar en todo esto en la calidad, porque a la hora 10, lo que mencionaba al principio, un proyecto es un entregable, es un resultado, pero si no hay calidad, si no damos ese valor agregado, pues estamos siendo alguien más del montón. Nosotros como consultores tenemos que dar ese plus, ese valor diferencial sobre la competencia. Muchísimas gracias por ese aporte, Ludani, y me alegro que te haya gustado la charla. No sé si hay alguna otra duda o inquietud o pregunta. Bueno, por ahora no veo la mano alzada, pero si quieren, pues aprovechemos y alzamos la mano si tienen alguna duda. Mientras he lanzado un sondeo sobre Todo unas tres bien. preguntitas, Excelente por favor. presentación. Dale por ahí, Excelente ¿quién? presentación. Continúa, qué pena, es que no. Listo, entonces, pues la idea de este tipo de charlas, y como les digo, lástima que sea tan corto el tiempo porque da para mucho más, pero sí es importante que pues podamos aplicar y espero que a todo el auditorio le haya quedado claro. Si no conocía este tema, pues que lo ya se familiarice un poco para los que trabajamos diariamente con este tema, pues podamos haber reforzado de pronto algunos tips adicionales. Entonces, pues buenísimo por esa parte y de verdad muchísimas gracias por su participación, por sus intervenciones, por sus aportes. Como les dije, el hecho de estar acá es importante que todos compartamos ese conocimiento. Como lo dije, si no hay comunicación entre los equipos, pues no va a haber éxito. Y aquí pues es un ejemplo. Aportes enriquecen el curso y la charla. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su participación y pues nada, espero que nos podamos ver en otros tipos de sesiones. Muchísimas gracias a todos y muy buen día para todos. Iván, muchas gracias por tu apoyo. A ti, Henry, indudablemente es muy valioso la temática, la dinámica en la cual presentaste y sobre todo esa interacción que tuvimos, que si bien a modo que se nos alargó un poquito el tiempo en las intervenciones, me parece que eso llama la atención, hay una temática que vivimos día a día con estos temas de los proyectos en los que participamos y pues indudablemente es de gran apoyo eh, todo tu esfuerzo en estos días que hemos estado pues mirando cómo podíamos materializar este consultorio técnico que, como les decía al principio, digamos, el propósito fundamental es que entre los pagers de Latam, que son casi 400 pagers, pues hay muchos que tienen una expertise en algún área de conocimiento y que es de valiosa, digamos, esa transferencia es muy valiosa para todos los miembros de la comunidad Page y pues indudablemente, Henry, nuevamente te agradezco por tu tiempo y tu No, dedicación. muchas gracias a ustedes y a ti, Iván, por darme la oportunidad aquí de compartir esto con el equipo. Y pues nada, abierto a cualquier inquietud y cualquier duda y cualquier aporte, pues claramente es bien recibido. Muchas gracias. No, a ti. Voy a lanzar aquí otra preguntita de sondeo para finalizar, aprovechando de pronto de si tienen alguna inquietud, a mano para ya finalizar, ir finalizando. Esta sí la inicié, o esta creo que la iba a iniciar y no vi si inició. Listo.
Bueno, por ahí están agradeciendo en el chat. Muchas gracias a También. todos, de verdad. Y los invitamos a aquellos payers que quieran contribuir en un consultorio técnico, pues son bienvenidos. La idea es que estas sesiones como tal, estas transferencias de conocimiento, pues se vayan propiciando y se vayan haciendo incluso con mayor frecuencia. Y pues que toquemos todo. Tenemos perfiles del sector TI con capacidades y mucha experticia, entonces sé que podemos desarrollar esta comunidad aún más. Y ya para finalizar, les recuerdo, esta sesión va a estar grabada, va a ser subida al canal de YouTube que tenemos del área de innovación de la APMO. Allí ya van a encontrar otras como transformación digital, RPA, otros espacios que hemos tenido. Por ahí en este chat dejé el link. Entonces los invito para aquellos que no pudieron subirse a tiempo o, bueno, tenían la agenda, se les cruzó, pues también aprovechar esta oportunidad. Iván, Henry, gracias. No, a todos ustedes por la participación y por la atención, de verdad que es muy valioso. Bueno, ya terminamos con esta última pregunta de sondeo, con la tercera, de cuáles aspectos consideran que son destacables en la presentación, en este consultorio técnico. Entonces, les agradezco que podamos compartir esta nube de palabras para pues tenerlas como base para las siguientes sesiones que tengamos. Bueno, voy a finalizar la grabación. Nuevamente, mil gracias a todos los asistentes, a Henry, indudablemente, por su conocimiento y su disposición, claro está. Gracias, Iván.